señores. 9 o 8 a 1, ¿no? Puede ser de 8.5 a 1, puede ser de 9 a 1, puede ser de 10 a 1. Y carros viejos traían relaciones de compresión de 6 a 1. ¿Por qué el carro viejo traía relación de compresión de 6 y los carros nuevos nos aguantan hasta 10? Por la mezcla, ¿no? ¿Mandé? Por la mezcla. Pues era gasolina y es gasolina ahorita. Y sigue siendo la misma relación, 14.7. En este caso era por la calidad del combustible, jóvenes. Los carros viejos tenían bajo octanaje. Y ese bajo octanaje hace que el punto de inflamación disminuya. Cuando yo empiezo a comprimir, ¿sí? Aquí en mi diagrama TS, ¿qué pasa cuando yo empiezo a comprimir mi cilindro? La temperatura aumenta. Y mientras más comprima, ¿qué va a pasar? Más va a aumentar. Va a aumentar más. Pero aquí puede llegar un punto que se produzca el efecto diésel. Y antes de llegar a este punto, se produzca efecto diésel aquí. ¿Qué es el efecto diésel? ¿O cómo funciona un motor diésel? Por Presión. compresión. Si presionas demasiado o metes mucha presión en la cámara con el combustible, este explota. Se va a explotar sin necesidad de chispa. ¿Y ahí qué va a pasar? Que cuando mi pistón vaya en este punto, va a explotar. ¿Y aquí qué pasa si explota en este punto, jóvenes? ¿Qué pasaría si explota antes de llegar al punto muerto superior? Lo baja de madrazo. Va a invertir el giro, me para el motor en seco y a lo mejor lo desvielo, porque la inercia que trae mi sistema, trae el cigüeñal, trae unos contrapesos muy, muy grandes. Entonces, yo estoy haciendo que el pistón se desplace de punto muerto inferior a punto muerto superior, y si le meto una explosión a la mitad, lo para en seco. Si mi sistema aguanta, el motor gira al revés. O sea, le invertiría el giro, ¿sí? Entonces, las relaciones de compresión altas ahorita se deben a que, si ustedes se acuerdan, antes estaba la gasolina Nova y la gasolina extra. Cuando salió la gasolina Magna Zinc, que fue una gasolina de mejor calidad, con mayor octanaje, todos los fabricantes empezaron a meter en sus motores mayor relación de compresión. ¿Esto con qué fin era? Con mayor relación de compresión obtenemos mayores potencias. Y si nosotros alcanzáramos relaciones de compresión de 16, de 18, tendríamos máquinas más potentes. Pero ¿qué es lo que nos impide trabajar máquinas con relaciones de compresión altas? La calidad del combustible. Anteriormente, ¿qué se decía? ¿Quieres hacer que tu carro corra más? Rebájale las cabezas. ¿Y qué pasa cuando yo rebajo cabezas? Si yo rebajo, este es el volumen que está entre la tapa, esta es la cabeza, que es la tapa de mi cilindro. Si yo bajara, le rectificara o le cepillara esta distancia, estoy haciendo que el volumen de la cámara sea menor y que la relación de compresión aumente. Quienes rebajaban cabezas, ok, su carro daba un poquito más de potencia, pero tenían que agregarle
a esos vehículos pastillas de plomo para aumentar la relación de compresión o para aumentar el octanaje del combustible, para que el punto de inflamación se elevara y no tuviera un efecto diésel, una inflamación por compresión. Ahora eso se hace con los aditivos, ¿no, profe? ¿Vale? Que ahora eso se hace con los aditivos, perdón, que aumentan el octanaje de la gasolina. Pues sí, hay aditivos que dicen que lo aumentan, ¿no? Pero también está la cuestión de ver qué tanto, hasta cuánto te lo aumentan y hasta qué punto te elevan el flashpoint o el punto de inflamación. Y si es eso, pues nosotros podemos decir, pero bájale tantito las cabezas para aumentar su relación de compresión de 10 a 10.5 o 11. Pero mientras yo no le meta esos aditivos y cargo gasolina normal, yo corro riesgo de echar a perder mi motor. Y cuando salieron los motores nuevos de Magnachine, en todos lados le ponían una calcomanía. Cuidado, este vehículo debe ocupar gasolina sin plomo. Y se los ponían en el tanque, se los ponían en la visera, se los ponían en el cofre. Y cuando un cliente o un usuario llegaba a equivocar la gasolina, llegaba a meterle gasolina extra en vez de gasolina magna a un carro nuevo, lo podía echar a perder, pero ahí la agencia o X no daba la garantía. Dice, no, yo te lo estoy advirtiendo, no te puedo dar garantía porque fue mal uso por tu parte. Después ya se borró la gasolina extra y vino la Magna y la Premium, pues ya no tenemos ese problema. Y nos quedamos con relaciones de compresión hasta de 10. Pero si viene una mejora en combustible, los fabricantes, ¿qué van a hacer? Meter relaciones de compresión más altas y tener máquinas que desarrollen, máquinas más pequeñas que desarrollen mayores potencias. Si ustedes analizan un Mustang viejo, 75, ¿cuánto marcaba su, su odómetro o su medidor de velocidad? Máquina 302, 302 pulgadas cúbicas, y los carros no corrían arriba de 120 millas por hora. Ahorita tenemos máquinas 1.6, 1.8 con turbo que nos desarrollan hasta 260, 280 kilómetros por hora. Más pequeñas, pero que desarrollan mayores potencias porque tienen relaciones de compresión más altas. Pero bueno, relación de compresión, ¿a qué es igual? Al número de veces que cabe la cámara de combustión en el volumen total. Entonces, relación de compresión, se puede decir que es igual al volumen 2 entre el volumen 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y yo como dato tengo la capacidad volumétrica, el número de cilindros, y tengo la relación de compresión de ese motor. Vamos a manejar una relación de compresión de 10. Por lo tanto, yo aquí empiezo ya a desarrollar mis fórmulas, señores. Punto 1, volumen 1, ¿a qué sería igual? A volumen 2 sobre 10. Volumen 2 sobre 10, y volumen 2, ¿a qué es igual? A mi capacidad volumétrica total entre el número de cilindros, ¿no? Estas fórmulas ténganlas ahí porque
no es otra cosa que darle la vuelta, irlas manejando, ¿no? Entonces, volumen 1, decimos que sería igual a volumen 2 entre RC, ¿sí? Temperatura 1, Temperatura ambiente. y fíjate cómo hay gente que no sabe ni cómo sacar. A ver, Alexander Murga, Sí, profe. ¿cómo obtienes la temperatura ambiente? Pues yo por el celular. Puede ser un termómetro de pared, a lo mejor en el celular. Puedes preguntar a qué temperatura estamos ahorita. Ya te dicen, no, Exacto. pues 20 grados, 19, 18 X. Entonces, temperatura ambiente. ¿Sí? Sí, y lo sumo los 273.15 para convertirlo a Kelvin. Temperatura ambiente, pero acuérdense que debe de estar en Kelvin. Ajá. Presión 1, Profe, ¿qué? yo tengo una duda. Por ejemplo, pues el motor aumenta de temperatura después de cierto tiempo de trabajo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando se sigue tomando la misma temperatura siempre, o sea, la entrada del aire, el ambiente, Mira, en teoría sí. Hay carros que traen un respiradero desde la parte de ¿cómo te diré? Desde la parte del cofre, traen una manguera ahí arribita de la parrilla, en donde te está guiando el aire frío hasta, lo pasa a través del purificador, lo mete a la garganta y X. Eso es en teoría, pero en práctica eh, está tomando temperatura del ambiente y temperatura del interior del motor. Pero por ello, todos los vehículos traen un sensor de temperatura. ¿Y por qué? Porque la computadora va a trabajar lo mismo que estamos trabajando nosotros. La computadora que tiene que calcular masa de aire aspirado. ¿Cómo calcularías la masa de aire? PV entre RT. ¿Quién te va a dar la presión a la cual está funcionando el vehículo? A ver, por ahí ayúdenle, jóvenes. ¿Quién nos da la presión a la cual funciona el vehículo? El sensor MAP o sensor VARO, depende del tipo de sistema de control. El volumen ya viene explícito en la computadora. La computadora se está haciendo para un carro 1.6, 1.8, 2 litros, 3.7 X. Por eso, en el ramo de Volkswagen, por decirlo así, yo puedo tener un motor 1.6, puedo tener un motor 1.8, puedo tener un motor 2 litros. Y si analizo la computadora, mismo número de pines, son muy parecidas. Pero yo no puedo meter una computadora de un 2 litros en una máquina 1.6 porque la máquina me va a empezar a arrojar gran cantidad de humo, ¿sí? De humo negro. Porque ahí la computadora, como es una máquina 2 litros, está calculando la cantidad de combustible que debe de entregar.
a un cilindro, el cual tiene una cierta masa de aire. Para esto, la R ya viene explícita en el programa de la computadora. ¿Y quién me da la temperatura, señores? ¿Quién me mide la temperatura? El sensor JATS. MATS. Puede ser Intake Air Temperature, Manifold Air Temperatura o sensor de temperatura de aire aspirado. Y si nosotros analizamos lo que nosotros manejamos, quien hizo ese programa, quien hizo ese concepto, pues era alguien igual que nosotros, que dices, mira, él se las ingenió y ya, pues meto un sensor que me mida la temperatura, la presión barométrica. ¿Cómo se mide la presión barométrica o cómo mide la presión barométrica un sensor MAP, señores? Supongo que con la temperatura que hace falta para llegar a cierto calor, ¿no? No sé. No, es el concepto más simple. El sensor MAP, señores, es una membrana. Una membrana, el cual tiene un cursor. Este cursor va trabajando sobre una resistencia. Esta resistencia tiene una tierra y tiene un voltaje de referencia de 5 volts. Cuando la presión barométrica es alta, la membrana se deforma y hace que el cursor baje, y al bajar el cursor va a mandar un voltaje cercano a 5 volts. Cuando yo tengo un voltaje de 4.5, 4 quiere decir que estoy al nivel del mar. Cuando yo tengo un voltaje de 3.5, 3, quiere decir que estoy aquí en la Ciudad de México. Entonces, cuando yo apago mi carro y abro el switch, de acuerdo a cómo se deformó esta membrana por efecto de la presión atmosférica, la computadora recibe señal de qué presión está el vehículo y ella empieza a hacer sus cálculos de cuánta gasolina va a inyectar en ese cilindro. Eso es en carros con sistema de control, con computadora. Carros viejos, ¿qué pasaba? Yo carburaba un carro aquí en la Ciudad de México, le daba la cantidad de combustible y le ponía tiempo. ¿Y qué pasaba si iba al nivel del mar? Tenía que llegar allá, ir a un taller mecánico, que me carburaran el carro, que le ajustaran el tiempo, y mientras anduviera allá, mi carro andaba bien. Y cuando regresaba a la Ciudad de México, vuelve con el mecánico a que le vuelva a reajustar carburación y tiempo, porque ahora está fallando acá. Este es el concepto del sensor MAP. Es la condición, una condición simple. Y no nos rompemos mucho el cerebro en pensar ahí. ¿Cómo funciona? Mira, funciona así. Pero para que la computadora sepa cuánta gasolina inyectar, se tiene que auxiliar del MAP y del sensor de temperatura. ¿Y en qué influye el valor de la temperatura para la cantidad de inyección, señores? A ver, Para que tenga una detonación controlada. no.
por la densidad, jóvenes. ¿Qué pasa cuando un gas yo lo caliento? Si yo meto una mezcla con temperatura alta, su densidad es baja, por lo tanto puedo meter menor cantidad de mezcla. Y si y puedo introducir mayor cantidad de mezcla en ese cilindro. Entonces la computadora dice, dime qué temperatura hay en el ambiente o en la entrada de mezcla en el múltiple de admisión, y yo te digo cuánto combustible tenemos que suministrar. Y el concepto de un sistema de control parte de lo que viene a ser nuestra ecuación de estados. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya se nos pasó el tiempo. Mañana continuamos haciendo nuestro formulario para poder cuantificar un ciclo Otto. Sería hasta la próxima semana, ¿no, profe? El lunes, sí. El lunes. Bueno, para el lunes se les queda de tarea que me calculen lo que es la R de la mezcla, el CP y el CB, señores. Eso parece que ya se nos había comentado, ¿no? Sí. Sí. ¿O no tienen ni idea cómo se hace? Sí, con el Sí, profe. gravimétrico. Exacto. Y acuérdense que el gravimétrico es 15.7 partes de mezcla, equivale a un 100, 14.7 de aire equivale a tanto, y una parte de combustible equivale a tanto, y ahí tienen su porcentaje del gravimétrico. Y acuérdense que el R de la mezcla no es otra cosa que la R del aire multiplicado por el gravimétrico del aire más la R de la gasolina multiplicado por su gravimétrico. Y bajo esta condición, el CP y el CB también se saca con los gravimétricos. Gravimétrico con los CP de la gasolina por su gravimétrico más el CP del aire por su gravimétrico, el CB igual. Entonces para el lunes se queda ello. Tengan buena noche, jóvenes. Gracias, profesor. Buenas Sí, noches. profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Profesor, bueno, cuídense.